Malaquías capítulo 3, verso 6. Cuando se dice Malaquías, dice, me imagino, hermano, ¿para dónde va? Malaquías capítulo 3, verso 6, nos dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Maldijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Soberano Señor y Padre nuestro, a ti, Señor, damos gracias por concedernos estar juntos para bendecirte, para tributar alabanza a tu nombre santo. Y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Bueno, hermanos, se nos acabó este año 365 días y 365 noches. Hablando con algunos hermanos, decían, nosotros solamente hacemos cuenta del día y que el día tiene 24 horas. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Eso es un arreglo que se hizo por ahí, no sé quién lo hizo, pero lo que la Biblia dice es que el día tiene 12 horas. Y si usted analiza la creación, dice, fue la mañana y la tarde un día. Y si usted lee los mandamientos, dice, 6 días trabajarás, no dice 6 noches. 6 días trabajarás y el séptimo será descanso para ti, para tu asno, para tu buey y para tu siervo. Si hablamos de Jonás, ¿qué dice la Biblia cuando le dijeron a Jesús, muéstranos señal? ¿Qué respondió Jesús? Esta generación perversa demanda señal, pero no les será dada señal sino la del profeta Jonás, porque así como estuvo Jonás 3 días y en el seno del gran pez, dice, así estará el Hijo del Hombre. La Biblia entonces habla del día y la noche. Entonces yo creo que somos más viejitos de lo que nos imaginamos. Doble. Lo cierto fue que se nos acabó este año y a estas alturas ya se ha hecho el balance y tiene ya listo también el presupuesto. Y hablando de balance, dígame, hermano, ¿cómo le fue este año? ¿Cómo le fue en su economía? ¿Cómo le fue en su relación de pareja? ¿Cómo le fue en su relación con sus hijos? Relación familiar,
relación laboral, ¿cómo les fue? Sinceramente. Balance positivo, ¿cierto? Cuando leemos esta escritura, esa pregunta que hace el Señor, ¿robará el hombre a Dios? Y se queda uno pensando, porque siempre nos vamos allá y lo único que encerramos, porque lo encerramos como en un círculo que fuera al menos entre paréntesis, ¿cierto? Siempre lo aplicamos a la economía, aunque directamente habla de la economía. Pregunto, ¿habrá algún Judas aquí? Y cuando hablamos de Judas hablamos de traición. Pero no solamente debemos pensar en la traición, sino porque Judas era ¿qué? Ladrón. Porque el Señor recibía ayudas y no poquitas. Porque Jesús tenía algo así como más de 80 personas, hombres y sus familias para mantener. Eran sus 12 discípulos, Mateo capítulo 10, más 70 del capítulo 10 del Evangelio de Lucas y él. Entonces eran un total de 83 personas. Pero resulta que algunos ricos se habían convertido al Señor. Ya estaban convertidos. Entre ellos estaba José de Arimatea, estaba Nicodemo, estaba Mateo, que era rico, publicano, estaba Zaqueo, que también era otro que había aportado una buena cantidad. Entonces Jesús recibía una buena ayuda. Además, algunas mujeres que se habían convertido y que eran del palacio de Herodes, dice, servían con sus bienes, dice, de sus haciendas. Contribuían para la obra del Señor. Entonces se manejaba tanto billete que aún sobraba para que Judas robara, para sustraer de la bolsa. Pero no solamente debemos pensar que Judas era ladrón. Nosotros, ¿qué llegaríamos a hacer? Al menos yo no quiero ser como Judas. ¿Cuántos quieren ser como Judas? Creo que ninguno. Bueno, aclaremos esto. Hasta donde yo entiendo, nosotros somos depositarios de los bienes de Dios. ¿Sí o no? Bueno. Todo nos lo da el Señor. Porque Él dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Mía es la plata y mío es el oro. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, dice el Señor. No te lo diría a ti, porque mío es todo lo que se mueve en el campo. Entonces, si Él depositó todo esto en nuestras manos, incluyendo el tiempo, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con todos los bienes que el Señor ha depositado en nuestras manos, incluyendo el tiempo? ¿Robará el hombre a Dios? ¿Con qué finalidad el Señor coloca todo esto en nuestras manos? Bueno, para que nos saciemos, para que no tengamos ninguna necesidad, para que podamos disfrutar de la vida, para que podamos nosotros vivir una vida plena. Esto que estoy hablando aquí es un pedacito de lo que vamos a traer
en la semana de la siembra y la cosecha. Porque hay muchas cosas que nosotros de pronto no tenemos en cuenta, como pasa con la doctrina de la sanidad, que vivimos pidiendo lo que ya tenemos. Porque si el Señor ya nos sanó, ¿cuántos creen que son sanos? Si el Señor ya nos sanó, ¿por qué tengo que pedir que me sane? ¿Usted qué hace? Si yo le doy $1.000.000 a usted, usted me dice, hermano, déme otro 1.000.000, o me da gracias por el 1.000.000 que le doy. Da gracias, ¿cierto? Da gracias porque ya tiene 1.000.000 en su bolsillo. Entonces, si yo tengo algo y he recibido algo de alguien, lo único que tengo es que dar gracias. Y si usted cada mañana, como se enseñó, si cada mañana usted se levanta y le dice, Señor, gracias porque tú me salvaste. ¿Cuántos son salvos? Amén. Aleluya. Bueno, el Señor ya nos salvó, ¿sí o no? Amén. Hemos pasado de muerte a vida. No somos de este mundo, somos ciudadanos de el cielo. Entonces, ya tengo porque el Señor me lo dio. Él llevó mis pecados y llevó mis enfermedades. Él los llevó todo en la cruz del Calvario para que yo no las cargue, para que yo no las lleve. Y esa es la razón por la cual disfrutamos de una buena salud. De otra manera, estaríamos todos los días haciendo fila por allá para ir ahí donde el médico. Pero el Señor nos bendice de tal manera que aún las plagas el Señor las tiene lejitos, porque Él nos ama demasiado. Amén. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Entonces, así como pasa con la sanidad, también pasa con la doctrina de lo que tiene que ver con la economía, los planes de Dios. La economía de la iglesia, el plan financiero de Dios. Desconocemos muchas, pero muchas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros somos como una especie de banqueros. Él es el dueño de la empresa. Porque Él es el dueño de esta iglesia. ¿Sí o no? Él es el dueño de esta iglesia. El Señor le dijo, bueno, a la iglesia, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan y anuncien el evangelio por todo el mundo. ¿Cierto que sí? Entonces, de manera que si Él mandó a predicar el evangelio a todo el mundo, entonces ¿qué? Vayan y defiéndanse como puedan. Pues, arréglense a ustedes a ver cómo lo van a hacer. O Él también provee para que se haga. Así como Él ha enviado la iglesia, no solamente la ha equipado con esos dones espirituales, porque a algunos les dio sabiduría, como aparece también en el libro de Éxodo, cuando habla de la construcción del tabernáculo. Eligió a ciertas personas y les dio sabiduría en todo diseño, en todo arte, para que hicieran la construcción, para que hicieran el arca del testimonio, para que hicieran el tabernáculo. Pero ¿de dónde salió los materiales? ¿Los mandó el Señor del cielo? ¿O a quién se le pidió? Al pueblo. ¿Y qué? ¿Y fueron moneditas de 1,000 pesos? Dígale, le dice Dios a Moisés, dígale al pueblo que me traigan ofrenda voluntaria. Dijo, y esto es lo que me van a traer: oro, plata, bronce, entre ellas hay perlas preciosas. Hay 12 perlas preciosas diferentes la una de la otra. Madera de acacia, una cantidad de materiales finísimos. Dile al pueblo
¿Y por qué le pidió al pueblo? Porque él ya les había dado. Cuando lo sacó de Egipto, eso dice el Salmo 100, creo que es el Salmo 106, dice, los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermos. Dios le dice al pueblo, dígale a los egipcios, pídanle a los egipcios. Y le pidieron todo eso, incluyendo vestidos. Y la Biblia dice que despojaron a Egipto. Bueno, ¿y para qué iban a llevar plata, oro, riquezas? Si en el desierto no hay supermercados, no hay hoteles lujosos, no hay donde comprar una buena moto, ni un buen carro, ni donde disfrutar esa plata. En un desierto, ni siquiera agua. Bueno, los vestidos se los podían estrenar, pero a lucirlos ¿cómo? ¿En qué? ¿Cómo? Pero era que el Señor tenía sus planes. Cuando Él bendice a una persona, Él tiene sus planes, que muchas veces nosotros los torcemos. Impedimos de esa manera que Dios haga su obra, porque como Judas extraemos para nosotros de lo que Dios da con el propósito de que su obra no se detenga. Entonces, cuando llega el momento, entonces, bueno, ellos con todo eso habían amontonado. No, traigan que yo lo necesito. Van a construir para mí un tabernáculo que costaba millones y millones de dólares. Porque Él es exigente. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Dios, repito, coloca en nuestras manos sus bienes, sus pertenencias, incluyendo nuestra vida, nuestra esposa o el esposo, nuestros hijos, el empleo, la empresa. Todo aquello Él lo deposita en nuestras manos. ¿Qué hacemos nosotros con los bienes de Dios? Hagamos aquí una comparación. Yo no me voy a demorar, porque seguramente ustedes tienen por ahí un almuercito muy bueno en este día. Bueno, decíamos que terminó este año que tiene 365 días, son 12 meses, 48 semanas. Hay también 365 noches. Este año tuvimos 53 domingos. Oiga, 53 dominicales. Y casi en todas prediqué. Gracias a Dios, ¿cierto? Con 20 festivos y 254 días laborales. Las horas laborales las podemos contar más o menos así. 14 horas. Prácticamente desde las 5 de la mañana hasta el mediodía. Al mediodía que les den una horita para descansar y reposar, y luego tienen que volver y están de regreso por ahí a las 7 de la noche a la casa. Entonces tenemos aquí que ese descanso serían en la semana 6 sin contar el domingo. Vaya restándole para que me ayuden a hacer la cuenta. A mí me da más o menos que le queda a la persona 8 horas 30 minutos para dormir. Pero resulta que como yo no me voy a dormir inmediatamente, sino que son las 10 de la noche y yo estoy todavía por ahí volteando, o la hermana está en la casa preparando esto, preparando aquello, porque tiene que levantarse a las 4 o 5 de la mañana para irse el otro día a trabajar. Entonces, a veces ni las 8 horas para dormir.
Bueno, el día tiene 24 horas, decía 14 horas diarias laborales, de 5 a 6 horas semanales para el descanso. Y los que no faltan a los cultos, 1 hora y media, igual a 9 horas en la semana para escuchar la palabra de Dios. Entonces tenemos un día de 24 horas por 5, que serían 120 horas de lunes a viernes, más 36 horas de los sábados, que son de 6 a 12 horas. La pregunta es, ¿qué tiempo le quedó para servir al Señor? Y no me diga que usted vino a servir aquí, vino a servir aquí en la iglesia. No, porque es que por lo regular nosotros venimos al culto, eso es parte del culto. Si usted está haciendo vigilancia, eso es parte del culto. Si usted pasó a recibir la ofrenda, es parte del culto. Si cantó un especial, es parte del culto. Entonces, realmente los comités, yo estoy hablando de nuestro entorno, porque aquí hay hermanos que pertenecen a congregaciones donde no tienen ese problema. Estamos hablando aquí, además quiero aclarar que esto no va con intenciones de condenar a nadie, porque solamente para tratar un problema que tenemos aquí en nuestro entorno por las exigencias de la vida, como es la parte laboral, la parte familiar. Porque cuando llega un día como estos, que hay un puente, entonces, ¿qué tengo que hacer? Como no me queda tiempo entre semana, entonces yo tengo que sacar el tiempo porque tengo que estar con mi familia. ¿Es así o no es así? ¿Cómo se puede resolver? Porque en este momento, por causa de las exigencias que tenemos en la vida, ya sea el compromiso laboral, el compromiso familiar, sea cual fuere, que no me está permitiendo servirle al Señor. Porque de pronto yo estoy en la parte de la economía, se refleja que yo le estoy caminando al Señor. Y gracias a Dios por eso. No sé si todos lo harán, pero es muy recomendable que todos lo hagan. Porque si usted es la persona que solamente recibe y recibe y recibe, pero no afloja, entonces la Biblia dice que hay muchos que se les va a recortar porque no dan nada. Y hay muchos que se les va a dar mucho más porque son generosos. Entonces, el que no da, el Señor le cierra la bendición. Entonces, no se extrañe. No se extrañe si de pronto las cosas no le caminan, no le funcionan, sencillamente porque yo no le camino a Dios. Porque es un acto, es cierto, voluntario, pero que está en la Biblia y que yo debo hacerlo porque se trata de sembrar para poder cosechar. Gloria al Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Entonces, eso se refleja en los hermanos que lo hacen y debemos creer. Porque, hermano, de pronto nosotros decimos, no, pero es que uno da lo que da, pero uno sin interés. Hermano, yo creo que quitemos eso de la mente. Debemos de quitar eso de la mente. Debemos dar y debemos creer que el Señor nos va a dar. Amén. Claro que sí. Un discípulo se le acercó al Señor y le dice, Señor, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? ¿Interesados o no? ¿Y qué les dijo el Señor? No se pongan a pensar en eso. ¿Cómo le ocurre? ¿Pero qué les dijo Él? No hay quien haya dejado padre y madre y bienes en esta vida que no reciba 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero la vida eterna. Hay que creer, hermano. Usted no siembra un palo, un árbol de aguacate y dice, no, pues, no, si da bien y si no también. Y todos los días le echa la agüita y
Usted está haciendo eso sin esperanza de no coger nada. Con esperanza debe arar el que ara. Amén, ¿sí o no? A su nombre sea la gloria. Entonces, si yo le robo tiempo a Dios, porque a veces dice, hombre, pero no solamente dinero, el tiempo que corresponde para servirle a Dios. Y yo creo que allí sí estamos fallando. Pero que es algo que se puede solucionar. La Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Gracias a Dios por el trabajo, por el empleo, por la empresa, por el negocio. Gracias a Dios por todo eso. Pero piense por un momento que es algo que Dios colocó en sus manos. Esto no es suyo, eso es de Dios. Y la Biblia dice: Jehová enriquece y Jehová empobrece. Y así como Él le hace subir las ventas, también llega y... La fidelidad cuenta. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Y también nos dice que Él nos da el poder de hacer riqueza. Algunos tienen la idea de que ser rico es malo. Eso no es lo que dice la Biblia, sino el amor a la riqueza. ¿Usted cree, hermano? ¿Usted puede creer que es la voluntad de Dios que una familia se levante y no tenga el desayuno para darle a sus hijos para mandarlo a la escuela? ¿O que no tenga con qué pagar el bus para llevarlo a la escuela? ¿Usted cree que es la voluntad de Dios que usted esté por allá con el ombligo pegado al espinazo de hambre porque la situación está pesada, difícil? ¿Usted cree que esa es la voluntad de Dios, que usted esté así? ¿Usted cree que es la voluntad de Dios que a veces el pastor o el de la junta parece un mendigo pidiendo plata en nombre de Dios? No. Hermano, la voluntad de Dios es que usted tenga todo lo suficiente, porque eso glorifica a Dios. Si Dios quiere que, por ejemplo, que el evangelio se predique, ¿de qué manera se va a predicar? Porque las falsas creencias que hemos tenido y nos han acompañado han impedido. Esta es la hora, hermano, que el mundo realmente no ha sido evangelizado con el mensaje del nombre, el verdadero mensaje. Porque para eso, necesitamos los medios de comunicación, necesitamos la televisión, tenemos todas las redes, pero esas redes necesitan aparatos. Se necesitan medios de transporte, avión, barco, canoas, es decir, todos los elementos. Eso no es gratis, eso vale plata. Entonces que vayan y prediquen el evangelio y arréglense a ver, pidan por allá y imagínense ustedes, prediquen el evangelio como hacen algunos en Barranquilla. Se van a esos centros donde hay harto comercio y usted ve gente predicando y hay otro que va a recoger la ofrenda. Eso no lo tocó ver allá, pero no son de nuestra iglesia, gracias a Dios. Dios quiere bendecirte. Si este año te fue bien y el balance es positivo, Él quiere que este que va a empezar sea el doble. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces tenemos que, dentro de ese presupuesto, tenemos que mirar no solamente el aporte para la salud, el aporte para el transporte, el aporte que tiene que ver con la educación, bueno, todas esas cositas
que hay dentro del presupuesto, sino que tiene que ver también con mi tiempo, en qué voy a emplear el tiempo, porque necesito tiempo para Dios. Porque una de las cosas que Él quiere de nosotros es que le sirvamos. Si nosotros le creemos a Dios y creemos que será bendito todo lo que tiene y que Él abrirá las ventanas de los cielos, eso suena muy rico. Abrirá las ventanas de los cielos y derramará. O sea, vendrá una lluvia. Y por qué no decir un aguacero de bendiciones. ¿Y cómo puede ser? Muy sencillo, puede ser que el Señor es tan bueno que le van a subir el valor de su trabajo. Otra cosa es que el Señor dice, bueno, en este año no voy a permitir que ninguno se enferme. Y todo eso es ahorro. ¿Sí o no? O puede ser que le va a aumentar las ventas. No sé, Dios tiene cantidad de recursos para bendecirnos. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Pero que en todas esas bendiciones que recibimos, hermano, acordémonos. Hay otra cosa que se me pasaba por alto. ¿Usted cree que es la voluntad de Dios que tengamos unas deudas bien grandes y que no nos alcance ni para pagar y escasamente podamos comer? ¿Cree usted que esa es la voluntad de Dios? No, Dios quiere darle para que pague sus deudas y le quede con qué hacer un ahorrito y de pronto ir a alguna parte con la familia. Claro que sí. Por allá había una viuda que tenía una deuda porque el marido se le murió y ese marido la dejó endeudada. Y ella fue donde el profeta y le dice, mi señor, tu siervo, mi marido, profeta, era un hombre justo, era un hombre bueno, pero se murió y me dejó una deuda y los acreedores se quieren llevar mis hijos como esclavos para que paguen la deuda. Y el profeta le dice, ¿qué tienes en casa? Yo tengo un puñado de harina y una botija de aceite. Bueno, ve donde las vecinas y pide vasijas prestadas, no pocas. Enciérrate con tus hijos. Y le dio las instrucciones y la mujer le creyó al profeta. Fue y pidió vasijas hasta donde no más. Y luego ella cogió la botija de aceite y comenzó a echar aceite. Y el aceite fluía y fluía y fluía y se llenó esa vasija y pase la otra y seguía fluyendo, fluyendo, fluyendo y pase la otra y dice, y páseme otra. Mamá, se me acabaron las vasijas. Y cuando dijo, ya no hay más, entonces cesó. Y la mujer toda alegre, pues imagínense la alegría tan grande cuando tener aceite, eso era un tesoro. Y cuando el profeta le dice, mi señor se ha hecho como dijiste. Y yo, bueno, vende el aceite, paga tus deudas y vive con lo que resta. ¡Gloria a Dios! Creámosle a Dios, pero hay que hacer como Él lo dice. ¿Se acuerdan ustedes de Isaac? Claro, ¿quién no se acuerda? Hubo una hambruna en los tiempos de Isaac. Y las intenciones de él fue irse para Egipto. Y Dios le aparece y le dice, tú no te vas para Egipto.
tú te quedas acá. Era una hambruna, el ganado se estaba muriendo, no había agua. Él le creyó a Dios. En tiempo de sequía, ¿quién siembra y coge? Yo no sé si usted conozca algo así, que en tiempo de una sequía bien tremenda, se siembra y se coge. ¿O sí? Pues permítame decirle que sí. Porque este varón sembró en tiempo de sequía y cosechó el 100% y se enriqueció, dice la palabra de Dios. Mientras que los otros estaban, hermanos, llevando del bulto con sus ganados por falta de agua, por falta de comida. Él tenía tierras que le estaban dando en abundancia porque le creyó a Dios. Él es el que hace florecer el desierto. Alabanzas al Señor. Por eso hay que creerle a Dios, hay que ser fiel a Dios, porque de otra manera esto no funciona. Se anuncia esa clase de sequía para los años que vienen. Las empresas multinacionales, muchas de ellas están quebrándose. La inflación va, yo creo que por encima de las nubes. Solamente Argentina tiene el 1000% anual. ¿Se imagina usted? Y aquí estamos asustados con lo que tenemos, porque ya el galón de gasolina casi cuesta 16,000 pesos. Pero no se preocupe que ahí viene el regalito para el otro año. Y sube, y sube, y sube, y nada baja. Entonces, para lo que se viene, dice el Señor, mas el justo por la fe vivirá. Vendrán las plagas, vendrán no sé qué cosas, y nosotros desde ahora tenemos que ir cerrando el círculo en Dios. Así como Dios protegió al pueblo de Israel cuando derramó sus plagas sobre Egipto, mientras allá había plaga de ranas, plaga de langostas, plaga de mosquitos, plaga de sangre, plaga de granizo, mientras en Egipto estaban sufriendo las calamidades en la tierra de Gosén, la tierra que Dios había separado para ellos, allá no habían plagas. ¿Cree usted que eso lo hizo Dios por capricho o tiene algo para nosotros? Ahora nuestro Gosén es Cristo. Estamos en Cristo, refugiados en Cristo. Si permanecemos en Cristo, dice la palabra de Dios, si Dios es por nosotros, gloria a Dios. ¿Se puede creer o no se puede creer? Dios es un Dios de provisión mientras estemos con Él. Ahí tenemos los evangelios. Grande multitud le seguían. Y llevaban como 3 días y le dice sus discípulos, Señor, ya hace 3 días que están con nosotros, ya no tienen provisiones, déjalos que se vayan para que compren por allá en las aldeas. Y él le dice, denle ustedes de comer. Y yo, Señor, pero 200 denarios no alcanzarían para darle de comer a esta multitud. Y hoy, ¿qué tienen pues ustedes? ¿Qué tienen? No, por aquí hay un niño que tiene unos panes y unos peces, que me los traigan.
y manden a la multitud que se recuesten por allá entre grupos de 50, de 10. Y tomó los panes y los pececillos y oró. ¿Cuál fue la oración de Jesús? ¿Cómo fue que dijo él? ¿Alguien lo recuerda? Y dando gracias, lo bendijo el pan y los peces. Dando gracias. Él no pidió, Padre, necesito que, no. ¿Y qué pasó? Comenzaron a sacar de la canastilla los panes, los peces, los discípulos comenzaron a repartir y pasó lo mismo del aceite de la viuda. Hermano, usted no se imagina a quién tiene en casa. Y como no sabemos a quién tenemos en casa, o muchas veces no le agradamos porque allá en casa se vive un ambiente del cual Dios no se agrada. Se viven en peleas, de pronto le gusta murmurar de los hermanos, hablar de los hermanos por ahí, hablar del pastor, quién sabe, uno no sabe. Que tantas cosas se hacen por allá en casa. Esas peleas entre los mismos hermanos, hablando de los hermanos, la inconformidad. ¡Ay, que este calor! Y no están contentos con lo que tienen. Se hace frío, malo, y se hace calor también. Cuando la Biblia dice que por todo debemos dar gracias. Gracias a Dios porque sudamos la gota en este clima. Pero estamos bendecidos. Nuestro corazón debe andar conforme al propósito de Dios. ¿Hay una alabanza más para el Señor? Oiga, yo los invito en este año que ya va a comenzar, a que esperemos en esas promesas de Dios. Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. A ver, ¿qué sigue ahí? Su descendencia será poderosa. La generación de los rectos será bendita. ¿Qué más? Cuénteme. Y si prestas, ¿por qué? Tiene. Le alcanza para suplir sus necesidades y le puede suplir a otros. Por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrás temor de malas noticias, eso déjeselas para el mundo. Su corazón, ¿qué? Firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. El 9, ¿qué dice el 9? Oiga. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. ¿Cómo alabamos ahí? Lo verá el impío y se irritará. Claro. Que nosotros prosperemos. Hijo, vea, ese
ese se convirtió al evangelio y mírelo cómo vive. Vivía por allá en una choza, por allá toda desbaratada, toda caída, y ya se compró que es que un apartamento, vea. El delito no es tener, el delito es olvidarse de que tiene que recibir y que tiene que repartir. Porque Dios le da para que usted supla sus necesidades, pero acuérdese de la obra de Dios. Y si usted se acuerda y lo hace, Dios le dará más, porque Dios quiere que esta obra no se detenga, sino que marche adelante. Vamos a empezar el año con pie firme. Depositamos nuestra confianza en Jehová. Hermano, Dios no nos da más porque Él ve que nosotros no ministramos bien. Porque lo primero que me llegó una bendición, va a comprarme la moto. Pero antes de comprarse la moto, ¿qué hay que hacer? No solamente gracias. Gracias, Señor, porque me diste para la moto. Pero, ¿y qué? Acuérdate de Jehová. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. No sea mezquino, porque si no se convertirá en un Judas. Dios le da y usted sustrae de lo que le pertenece a Dios. Y no, pero como Dios es tan bueno y yo tengo tanta necesidad, de pronto hace como el curita que le estaba pidiendo a Dios ganarse la lotería, con la promesa de que Él iba a dar una parte para las almas benditas, otra parte para los pobres y que la tercera parte sería para Él. Y llegó el día y se ganó la lotería. Y cogió el montonón de plata y lo colocó sobre la mesa. Y él dijo, para las ánimas benditas, para los pobres y para mí. Y se puso a meditar. Y no, pero es que yo voy a ser alma. Yo me voy a convertir, yo me voy a morir, soy un alma bendita. No, esta parte también es para mí. Y yo, pero esta otra, no, pero es que yo he sido muy pobre. De manera que esta otra parte también me corresponde a mí. En otras palabras, lo dejó todo para Él. Si queremos que esto funcione, dijo el Señor, más bienaventurada cosa es. Sí, Señor. Hay que darle la gloria, la alabanza, hay que darle nuestro tiempo para adorarlo, para bendecirlo, venir con alegría al culto. Eso que nos cuesta es lo que a Dios le agrada. No lo que nos sobra, porque allá, acuérdense en la otra. Jesús estaba en el templo. Estaba mirando a todos. Y estaba mirando hacia el lugar donde estaban las ofrendas, donde echaban las ofrendas. Y todos venían y echaban. Y el Señor le llama la atención a los discípulos porque vio una anciana que vino y echó 2 blancas. Eran las monedas más pequeñas en su valor, pero era el sustento del día. Y los ricos echaban de lo que les sobraba. Entonces dice el Señor, ¿veis a esta mujer? Ciertamente ella se fue justificada, porque ella dio lo que tenía, su sustento. ¿Usted cree que llegó a la casa y se quedó sin desayunar? Si Dios vio eso, ¿se quedaría sin desayunar? Es decir, ella, ¿por qué dio eso? Porque era la parte que le correspondía a Dios. Que no se le ocurra, por muy pobre que esté,
tomar la bendición de Dios y decirle, Señor, tú sabes que yo tengo muchas necesidades, yo me voy a gastar estas pláticas, yo sé que es tuya, pero perdóneme, Señor, problema arreglado. ¿Usted cree que eso es así? ¿Robará el hombre a Dios? Démosle, dice el Señor, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Queremos un año bendecido en lo espiritual, en lo material y en lo físico. Todo eso está estrechamente ligado en la obediencia que le tengamos al Señor. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. ¿Se colocan de pie, por favor? ¿Cómo desea empezar de verdad? Y no le digo que haga una promesa y que cuántos vienen aquí, hermano, porque la tendencia es hacer promesas y después romperlas. Así somos nosotros. El asunto es su corazón. Hágase un propósito. Usted no encuentra ya en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo de que vayan a construir un templo. Y dijo, bueno, hermanos, vamos a hacernos una rifa a ver si recogemos un poquito ahí. O vamos a hacer una lechona, o vamos a vender tamales y empanadas. Eso no figura en la Biblia. Dile al pueblo que me traiga ofrenda voluntaria. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en la casa. Oiga esta. Hay 5,800 pastores, predicadores y misioneros. ¿Cómo se sostiene? Dios ha puesto gente generosa en la iglesia. Y esa gente generosa Dios la prospera. Y por eso la obra marcha, no se detiene. Las demás empresas están gritando, se están quebrando, mientras esta empresa de Dios vamos a darle gracias a Dios y siempre espere lo mejor de parte de Dios. Nunca tenga una mente negativa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que nuestros hijos van a ser bendecidos por medio de sus padres. Y esta iglesia va a ser bendecida por medio de este pueblo. Que el Señor nos ayude a creerle a Dios y a poner en práctica su palabra, porque su palabra es fiel y es verdadera. ¿Quiere usted hacer una oración? Y ahí en esa oración, no sé, dígale algo al Señor. De pronto no ha sido como muy fiel en esa parte, porque a veces es como difícil, porque es que como que retenerla, como que yo creo que gano más. Hay quienes retienen y retienen, ¿y qué? Y les hace falta. Pero hay quienes reparten y reparten y les es añadido más. Ponga a prueba la palabra de Dios, porque Él dice, pruébeme. Pruébeme. Es un desafío. Pruébeme. A ver si no abriré las ventanas de los cielos. ¿Alguien quiere comenzar a hacer una oración donde usted no sé qué le va a decir al Señor? Pero será bueno que levantara sus manos y hablara con Dios por un momento. Converse con Dios, que es el dador de esta palabra. Dios conoce su corazón.
Dios conoce su vida. Dios conoce sus pensamientos. Dios conoce sus propósitos. Él quiere bendecirnos.